Buenos días para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán, para Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel y con ellos para todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a Susana Gotró de Win, mi compañera, a don Álvaro Albelo. Invitar a toda la población a que conecte de 6 a 7 con la hora de don Álvaro y pues a todo el país que nos escucha desde muy tempranito. Miren, señores, yo estaba viendo los últimos números que tenemos con respecto a un grave problema que acusamos como sociedad, y es el tema de los embarazos en adolescentes. Por cada 1,000 nacidos registrados en la República Dominicana, 94.3% son de madres que oscilan, las edades oscilan entre 15 y 19 años. Esto representa más del doble de la tasa mundial de embarazos en adolescentes, según el Banco Mundial. Y esta situación debería llevarnos ya a que desde el Estado, desde el gobierno, se comiencen a aplicar políticas públicas que real y efectivamente ayuden a cambiar esos números, bajen esos números. Miren, la República Dominicana destina solamente para atender los embarazos en adolescentes en materia de salud más de 4,000 millones al año. Es decir que además esta problemática es una carga en el presupuesto de la República Dominicana. Y más de 2 millones de adolescentes tenemos en ese rango de edad que ya le expliqué anteriormente. República Dominicana sigue a la vanguardia en este tema, sigue siendo el país con la tasa más alta en toda América Latina. Y a mí me gustaría compartir con ustedes las consecuencias de esta realidad, porque en el país de lo que se trata es de que niñas están teniendo niños. En la República Dominicana vemos embarazos, se han dado datos de niñas de 12, de 13, de 14. Ni siquiera cumplen los famosos 15 años, donde regularmente uno antes, no sé si Susana se acuerda de esos años que uno esperaba con ansias cumplir esos 15 años, porque era como el paso ya de la niñez a la adolescencia. Exacto, un poquito de pintalabio suave, un brillito de labio, y era como el punto a partir del cual tus padres comenzaban a prepararte para ya pasar a una etapa de adolescencia pues más adulta, digamos. Pero sucede que en aquellos tiempos las niñas de 10, 12, 13, 14 años tenían otra realidad, vivían otra realidad, no la que estamos viviendo ahora, que es el fruto también del resultado de muchas complejidades y situaciones que se han venido dando en el tiempo. Pero miren, lo primero es que esta realidad impacta la salud. Es lo primero, impacta la salud de la madre y del bebé. Según estudios realizados, las madres adolescentes en este rango de edad de 15 a 19 años tienen mayor riesgo de eclampsia, de sufrir de endometritis puerperal, que es una infección uterina causada por bacterias que ascienden desde el tracto genital, es decir, desde la vagina hasta la parte gastrointestinal y toda esa zona. Pero los bebés tienen mayor riesgo también de padecer bajo peso al nacer, por ejemplo. Estamos viendo que esta situación, los embarazos en adolescentes, pues son consecuencia de que más bebés nazcan de manera prematura y con problemas graves por esa misma condición de prematuro que ya tienen. Además, estos bebés tienden a tener serios problemas, por ejemplo, cuando están en la etapa de gestación, de formación, cuando el feto se está desarrollando. Y existe incluso
señores, el 50% de probabilidades de perder la vida en las primeras semanas. Es decir, que ese embarazo es un embarazo de alto riesgo, no solamente para la madre adolescente, decíamos, sino también para el fruto que lleva en sus entrañas. Pero también esta realidad que nos afecta como país multiplica el círculo de la pobreza, porque lo primero que hace una niña adolescente que sale embarazada es desertar de la escuela. El 33.1%, dicen las estadísticas, de adolescentes embarazadas abandonan las escuelas. Y cuando una niña deserta, cuando una niña sale de las aulas, es muchísimo más difícil, señores, que pueda volver a las aulas y culminar los estudios, sobre todo en un país donde tenemos tantas deficiencias para articular políticas públicas efectivas para evitar, por ejemplo, que las adolescentes embarazadas deserten. Mucho más difícil y mucho más complejo se vuelve el pretender que desde el Estado, por ejemplo, se lleve a cabo una política para tendente a que ese gran porcentaje de esas niñas que han abandonado las aulas pues vuelvan otra vez a las mismas. Es decir, que las posibilidades de que regresen son muy mínimas. ¿Y qué consecuencias tiene esto para esa niña adolescente, esa joven adolescente que está embarazada? Bueno, que las posibilidades, por ejemplo, de insertarse en actividades laboral productivas son muchísimo menos. Esto implica necesariamente mayor pobreza, mayor exclusión social, y todo esto pues va multiplicando y replicando ese círculo de pobreza que desde ya tenían, porque hay que tener en cuenta que no es la misma realidad tampoco de una adolescente de clase media alta y de padres quizás profesionales que viven en situaciones de menos exclusión social, con más posibilidades económicas, y que salga embarazada a que deje los estudios. Sí, Julieta, yo en un momento hice un análisis desagregado de una información de un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y para avalar lo que tú estás diciendo con tanta certeza, que establece que más del 60% de las adolescentes o de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente están dentro de los 2 quintiles de pobreza extrema. Por igual que más del 51% de esas mujeres que tuvieron embarazo adolescente se dedican a labores del hogar. Exacto. Entonces, además de esa triste realidad, también se convierten en presas de hombres abusadores, porque la mayoría no tienen un padre responsable al lado, una pareja responsable al lado que asuma su responsabilidad de padre. Entonces, ¿qué tienen que hacer regularmente estas jóvenes que no pueden continuar estudiando, que no consiguen trabajo, que tienen que atender el niño, no tienen con quién dejarlo? Bueno, ¿qué pasa? Cualquier por ahí hombre con un machista, con mente que ya conocemos, una mente machista, un abusador por naturaleza, le hace la promesa de que la va a mantener a ella y a su vástago, van a resolver una situación, una prioridad que tiene esa mujer ya con un niño en brazos, y al final quedan atrapadas en una relación que en muchos casos, además de que es desigual, es altamente abusiva. Entonces, uno se pregunta, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo en algo tan fundamental para poder abordar esta grave situación como es la educación sexual en las escuelas? La educación sexual en las escuelas, bueno, pero usted dirá, ¿pero por qué en las escuelas? Debería ser en los colegios. Sí, en los centros privados también, porque esto es una problemática que no es exclusiva
de aquellas adolescentes que van a estudiar, que están en el sistema público nacional de educación. Pero ya lo hemos dicho, las posibilidades, las realidades de una joven adolescente de uno de nuestros barrios excluidos no es la misma situación de una joven adolescente que sale embarazada en Piantini o en Naco o en Bellavista. Entonces, además, la responsabilidad del Estado está llamado ahí, en el sector público, a establecer políticas que ayuden a abordar esta problemática. Y la única manera, señores, de abordar esta situación y de poder ir pasando a otro estadio como país es con la implementación de la educación sexual en las escuelas. Hay que educar a nuestros niños y adolescentes sin prejuicios y sin tergiversaciones también, porque también hay que decirlo, vimos ahí el caso de también, no es que a través de algo tan importante y trascendente para el país como la educación sexual en las escuelas, se solapen otros intereses con otras agendas. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de que los niños y los adolescentes de nuestro país que están en las escuelas sepan cuáles son las consecuencias que tienen para ellos desde el punto de vista de la salud, de su integridad psicológica también, que ese es otro impacto que tiene estos embarazos en adolescentes, el daño psicológico, el impacto negativo que tiene para ellos. Es también cuáles son las consecuencias en cuanto a sus sueños, en cuanto a sus aspiraciones. Si usted quiere ser abogada, deportista, lo que sea, un embarazo a los 12, a los 13, a los 14 años definitivamente le va a tronchar esas ilusiones. Pero además usted asume una responsabilidad con una nueva vida, con un ser humano que depende de usted. Entonces, ¿qué significa eso para usted? Yo pienso que debemos ya de ser más sinceros. Hay muchas mesas de trabajo, se dice que hay una estrategia que se está llevando a cabo para abordar este tema. Yo pienso que debemos empezar por las escuelas. Llévatelo, Cundo.